Bendiciones, hermanos. Hoy os quisiera hablar sobre las apariciones de Quibeo, unas apariciones de nuestra Santísima Madre del Cielo que ocurrieron en Ruanda, en este país africano, entre los años 1981 y 1989. Comenzaron en noviembre del 81 y la última aparición fue en esa misma fecha, 28 de noviembre, pero del año 1989. Estas apariciones nos anticiparon el genocidio que ocurrió en el año 1994 y el obispo de la localidad pues aprobó formalmente esas apariciones en el año 2001. La primera en tener apariciones fue Alfonsín Murmureke, de tan solo 16 años de edad. Las tenía en la escuela y los maestros y estudiantes pues no le creían. Incluso muchas personas, muchos compañeros se burlaban de ella. Pero más tarde otras dos muchachas empezaron a ver también a la Virgen. Alfonsín fue grabada con cámaras durante algunas de esas apariciones. Un médico de la Comisión de Investigación de la Iglesia examinó a esta joven durante la aparición. La segunda joven que veía esa imagen de la Virgen María, esa aparición, fue Natalie Mukamasimpaka, de 17 años de edad. Comenzó a ver a la Virgen en enero de 1982 y vio a Nuestra Señora durante casi 2 años. En tercer lugar, la tercera vidente fue Mary Claire Mukamkango, de 21 años. Vio a la Virgen desde marzo de 1982 hasta enero del siguiente año. Antes, ella misma pues revelaba que no creía en estas apariciones. Es más, la Virgen le dio la misión de difundir el Santo Rosario de los 7 dolores de María. Marie Claire murió en esa masacre de la cual vamos a hablar después. Otros 4 jóvenes videntes fueron incluidos en la aprobación eclesiástica. 4 jóvenes de Quibeo dijeron que también veían a la Virgen en diferentes ocasiones, pero solo han recibido aprobación oficial las 3 videntes que hemos nombrado hace escasos minutos, las 3 primeras. Entre las muchachas que reportaron ver a la Virgen María, había también una joven musulmana que llegó a convertirse y bautizarse. También un joven pagano llamado Zactaste, quien después de las apariciones se convirtió tomando el nombre de Emmanuel. A Emmanuel Jesús se le apareció en el campo en julio de 1982 y le enseñó el Padre Nuestro y el Catecismo. Él nunca antes de las apariciones había estado en una iglesia, ni sabía tampoco nada de catecismo ni de doctrina católica. Las apariciones terminaron para esas 6 videntes en 1983 y solo Alfonsín continuaba teniendo esas apariciones una vez al año, el 28 de noviembre, y la última fue en el año 1989, en esa misma fecha, ¿verdad? La Virgen enseñó diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta y son muy actuales en nuestro tiempo. La importancia del Santo Rosario, la oración sincera, la penitencia, amar al prójimo, tener una fe viva, la conversión y también, sobre todo, un llamado a la reconciliación. También llamó a la renuncia del pecado.
Se lamentó de la idolatría, la irreverencia, el materialismo, la hipocresía, la inmoralidad sexual. La Virgen advirtió que todo esto tendría graves consecuencias y por eso exhorta a sus hijos a una profunda conversión, ¿verdad? Hay que dejar de ir por dos caminos, es necesario seguir uno solo, el cual pues nos lleva a Cristo. Según cuentan las chicas, la Virgen se presentó como madre del Verbo. Tenía la piel oscura, una piel bastante morena. Invitó a la conversión, a la oración y al ayuno. Solo en una ocasión, el 15 de agosto del año 1982, les mostró imágenes terribles. Un río de sangre, personas que se quitaban la vida entre sí, cadáveres abandonados sin que nadie les diese sepultura. Imagínense esas imágenes apocalípticas, ¿verdad? Además, en el libro La Última Hora, publicado 2 años antes del genocidio, aparecen los mensajes de la Virgen de Quibeo y dice lo siguiente: un río de sangre, muchos cuerpos abandonados y decapitados. En una visión que duró 8 horas, vieron imágenes aterradoras de personas matándose unas a otras, de cuerpos echados a los ríos. Vieron los cuerpos sin sus cabezas, decapitados. Ellos lloraban, y los testigos alrededor de los videntes se quedaron con una impresión inolvidable de temor y tristeza. Y además decía que si Ruanda no regresaba a Dios, habrían 2 ríos de sangre. Alfonsín pues dice que la Virgen pues vino a preparar a la humanidad para la segunda venida de su Hijo. Ella misma decía que el mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano. La reina de los ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la segunda venida de su Hijo. Tenemos que sufrir mucho con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida. Pero para las personas que aún no crean en esta aparición, que además está aprobada por la Iglesia, las advertencias que nos hizo nuestra Madre del Cielo se cumplen. Y se cumplen entre los años 1994 y 1995, en la cual se desató una masacre en Ruanda por la guerra tribal entre los Hutus y los Tutsis. Fue un verdadero holocausto que hizo titulares en todos los periódicos del mundo. En pocos meses murieron, fíjense, 800.000 personas asesinadas, casi 1 millón. Fíjense qué terrible. Entre las víctimas, 3 obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos. No se sabe el paradero de todos los videntes. Se dice que la familia de Alfonsín fue asesinada y ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que Marie Claire, Emmanuel y otros videntes fueron asesinados. Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos decapitados. Cientos de cadáveres fueron echados al río Kagera, ensangrentando sus aguas. Y lo peor es que la Virgen lo advirtió de manera clara, sin lugar a dudas. Además, el gobierno ruandés había intentado transformar 13 iglesias católicas en monumentos conmemorativos del genocidio, cerrándolas al culto, pero la firme oposición de la iglesia hizo que desistieran de esa decisión. El santuario de Quibeo se convertirá en centro fundamental
de conversión, de expiación de los pecados y de reconciliación. Pero 2 años antes de este holocausto, los mensajes proféticos de la Virgen habían sido publicados. También un film con los mensajes que circulaba entre ambientes marianos. Todo esto es fácil de verificar, pero a pesar de ello, muy pocos tomaron en cuenta los mensajes de la Virgen, que son mensajes iban totalmente en serio. No es de extrañar que el mundo ignoren a Nuestra Señora. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a la ONU o a la CNN reconociendo que la masacre había sido advertido por la Virgen María? Pues sería algo impensable, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con los fieles católicos? ¿Por qué no le creímos? El mundo ha tenido su nefasta influencia. Andamos dormidos. Tenemos que despertar y comprometernos con nuestra madre, a tomar en serio nuestra fe cristiana. Cuando la Santísima Madre de Dios, en numerosas apariciones por todas partes, nos habla con urgencia sobre la necesidad de conversión y de vivir la fe, sería un grave error el ignorar ese mensaje. Ya el 15 de agosto del año 1988, el obispo de la diócesis de Butare, dentro de la cual está Quibeo, Monseñor Jean-Baptiste Gamani, aprobó la devoción pública mediante la dedicación del santuario de Quibeo a Nuestra Señora de los Dolores. Ya el 29 de junio de 2001, durante la Eucaristía en la catedral, concelebrada con todos los obispos de Ruanda y el nuncio apostólico, pues el obispo de Yangoro, Agustín Misago, en cuya jurisdicción se encuentra Quibeo, declaró solemnemente como creíbles las afirmaciones de las 3 videntes, Alfonsín, Natalie y Marie Claire. La aprobación no incluye las demás videntes ni tampoco las apariciones posteriores al año 1983. Tampoco se aprobaron las apariciones de Jesús. Se toman en consideración solo apariciones públicas en presencia de varios testigos. Además, el obispo, cuando proclamó como verdadera esa aparición, dijo lo siguiente: sí, la Virgen María se ha aparecido en Quibeo el 28 de noviembre de 1981 y en el curso de los 6 meses siguientes. Hay más razones para creerlo que para negarlo. Además, el Vaticano publicó la declaración del arzobispo Misago el 29 de junio de 2001, el cual es un signo del apoyo de la Santa Sede a las apariciones de Quibeo. La Iglesia de Ruanda aprueba la aparición en medio de una persecución iniciada por el gobierno local contra la Iglesia. En mayo de 2001, el obispo Monseñor Misago, el mismo que reconoció las apariciones, fue encarcelado por el gobierno ruandés, acusado de haber participado en la masacre del año 1994. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿acaso son nuestros hermanos de Ruanda más pecadores que nosotros? ¿O están o tienen una advertencia peor que la nuestra? ¿Continuarán ese tipo de masacres en el mundo? Pues Jesús en el Evangelio nos advierte de que los sufrimientos de una parte del cuerpo son advertencia para la conversión de muchos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5, lo siguiente:
En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos? Porque han padecido estas cosas. No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Ruanda, hermano, hermana, es una advertencia para toda la humanidad, porque por todas partes crece la insolencia, ¿verdad?, contra Dios. El mundo sigue rebelado cada día más contra nuestro Señor. Jesús, por medio de Santa Faustina, nos recuerda que este aún es el tiempo de misericordia, pero cuando ésta se desprecia, entonces se manifiesta el juicio de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.